Yo hoy vengo a decirles de parte de Dios que no matemos, porque ese es el sexto mandamiento, no matar. Bueno, quiero leerles el versículo o los versículos lemas de esta Semana Santa que están en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, versículo 17 y 18. Este es el testimonio de Juan, no sé cuál sea el suyo, porque Dios es un Dios personal, pero este es el testimonio de Juan. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Bueno, entonces no sigamos matando. Bueno, ¿y cuántos se saben Éxodo capítulo 20, versículo 13? No matarás. Ese es uno de los versículos más cortos de la Biblia. En estos días mi nieto me preguntaba, abuelita, ¿cuál es el versículo más corto? Pensé en no matarás, pero no, hay uno que es más corto. Jesús lloró. Ajá. Bueno, vamos a orar. Señor, bendecimos este tiempo de la palabra. Te doy gracias por la manera como tú nos hablas, por la forma como tú quieres que recordemos que necesitamos respetar nuestra vida, Señor. Gracias por esta palabra y yo proclamo que el Espíritu Santo de Dios dará el verdadero sentido que necesitamos para poderla asimilar y poderla practicar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, digital, el video, yo les digo cuándo. La palabra respeto significa ver o considerar con cierto grado de reverencia. También significa estimar algo como de verdadero valor, buena voluntad o favor. Y yo le agregaría que también el respeto es honra y el respeto es tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado. Bueno, precisamente hoy celebrando la resurrección de Cristo, pues me ha correspondido a mí este tema, cuando realmente se ha perdido notablemente la práctica de este principio, que es no matar. Pedir respeto en esta sociedad donde cada vez va aumentando más y más la maldad. Eso es parte de la profecía de los últimos días, ¿no? Cada vez aumentará más la maldad. Pero es muy triste y muy lamentable. ¿Por qué? Porque personas que somos llamadas cristianas no estamos tan lejos de esas acciones del mundo perverso, del mundo malvado. Y decimos que somos la iglesia o que somos hijos de Dios, pero como estamos en nuevos comienzos, estamos en nuevos tiempos, el Señor nos está evaluando, decía Albaluz el jueves. El Señor nos está limpiando, nos está podando, porque estamos viviendo los últimos tiempos y en los últimos tiempos nos acercamos cada vez más a la venida del Señor. El propósito de los mandamientos, siempre me gusta recordar esto cuando enseño, es llevarnos a conocer a Dios en cada uno de sus atributos. Ese es el propósito de los mandamientos. Porque la generación de hoy, la gente de hoy, los jóvenes de hoy, creen, han pensado, incluyendo los cristianos, que Dios nos dio mandamientos para fregarnos la vida, ¿cierto? Para limitarnos, para, no sé, amargarnos. Pero realmente lo que yo puedo ver es todo lo contrario. Dios es un Dios de amor, es un Dios que quiere que cada vez le conozcamos y por eso se ha revelado a nosotros a través de sus mandamientos. Y a través de ellos nosotros podemos conocer lo que es bueno y lo que es
malo, ¿cierto? Él es nuestro legislador y por eso Él quiere que vivamos de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus normas. La verdad absoluta viene ¿de quién? ¿No se me está quedando dormido? Cuidadito. Si usted ve que alguien que está al pie suyo está quedando dormido, por favor me le ayuda a dar un pellizquito ahí, con amor, ¿no? No, con amor, no muy duro, no le va a sacar sangre. Bueno, existen algunas verdades en el mundo, por eso estoy hablando de la verdad absoluta y de quién viene la verdad absoluta. Porque cada quien, dice la palabra de Dios, ha podido proclamar su propia verdad. Entonces eso significa que hay varias verdades. La verdad individual o personal, la que cada quien se ha inventado, y la verdad relativa, ¿sí? La verdad personal, tenemos que tener cuidado con eso, porque si es la verdad mía, viene de un corazón que es engañoso. Eso dice la palabra. Entonces quiere decir que no es la verdad absoluta, porque en mi corazón hay engaño. La verdad relativa también hay que desconfiar de ella, es peligrosa, porque esa verdad es acomodada de acuerdo a la cultura, de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo al contexto de la vida que tengo y lo que yo quiero que suceda. Por eso esa verdad no viene de Dios. Amén. Y la palabra del Señor dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mis palabras o mi verdad, ¿qué sucederá? No pasará, ¿cierto? Entonces, la verdad de Dios no solamente es universal, siempre estará vigente. Siempre ha existido por toda la eternidad, en todas las etapas de la historia ha existido y seguirá existiendo, nos guste o no. Sí, porque a veces la verdad del Señor no nos gusta. La aceptemos o no, eso no significa que por eso dejará de ser verdad. No, la palabra de Dios y la verdad de Dios es el fundamento de su reino. Amén. Por eso los mandamientos son importantes y por eso el Señor cuando me habló el año pasado de tocar estos temas este año, me hablaba de eso. Necesitamos retomar los fundamentos del reino de Dios en la tierra, repasar y darle el verdadero sentido, porque hay gente que dice, no, los mandamientos eran para el tiempo de antes, pero gracias a Dios que ya en la medida que hemos ido estudiándolo nos hemos dado cuenta que no, que aún en el Nuevo Testamento aparecen esos mandamientos. Desde el mes de diciembre que toqué este tema de no matarás en las alboradas, entendí cuando empecé a hacer el estudio profundo de este mandamiento, que este mandamiento está relacionado con el manejo de la ira, con el manejo de la ira. Entonces voy a hablarles algunas cosas que tienen que ver con esa parte de la ira. Y en primer lugar, quiero preguntarles, ¿cómo nosotros somos afectados físicamente por el enojo? Solo piense. Y yo les recuerdo algo de lo que estuve mirando. No es algo exhaustivo, pero sí algo que los médicos dicen, y es que los órganos de nuestro cuerpo se dañan por causa de dos cosas, ya sea reprimir la ira o ya sea darle rienda suelta a la ira. Por cualquiera de esas dos cosas, nuestro cuerpo recibe enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, problemas en el corazón, problemas en la atención. Y todo esto atormenta nuestro cuerpo por no darle un manejo adecuado a la ira. Y cuando estoy hablándoles a ustedes, quiero que entiendan que también me estoy hablando a mí misma. No ha sido fácil poder hacer un correcto manejo de la ira. ¿Sí? Durante toda mi vida he luchado con eso. Y ustedes dirán, ¿será?
Hay gente que a veces se me acerca cuando ve algunas actitudes de personas o de líderes y me dice, uy, pastora, la admiro. Le digo, usted no sabe todo lo que tengo que luchar internamente con las actitudes de las personas. Aparentemente uno está bien, pero internamente están pasando muchas cosas, ¿sí? Y yo creo que eso no solamente me sucede a mí, también le sucede a usted. Y he estado batallando con eso, porque desde pequeña se me enseñó que había que reprimir cosas. Y eso es algo que o en lo personal me ha causado daño en mi cuerpo. Y necesitamos ponerle freno a eso, porque no tengo por qué desbocar mi ira, porque voy a dañar, porque voy a matar, porque voy a herir, pero tampoco tengo por qué reprimirla, ¿sí? No sé si a usted, pero a mí me pegaban y me decían, cállese, no llore. ¿Qué es eso? ¿Qué nos están enseñando ahí? A reprimir las emociones. Entonces, bueno, la ira, la verdad y el enojo ha causado bastantes problemas en la humanidad. Solamente estoy contándoles algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo, pero sin contar, por ejemplo, todas aquellas personas que han muerto por causa de que alguien en un arrebato de ira, ¿qué hizo? Lo mató, ¿cierto? Utilizó un revólver, un cuchillo, alguna cosa, y cuando salió de la ira dijo, hey, ¿qué hice? Pero ya que ahora le toca ir a la cárcel, ¿cierto? O las personas que en un arrebato de ira mueren en un infarto. Bueno, no me puse en la tarea de averiguar cuántas personas, pero son bastantes las que mueren por causa de darle un manejo incorrecto a esa emoción de la ira. Ahora, ¿cuál es la raíz del enojo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la raíz del enojo? Bueno, si alguien me ayuda, Salmo 129, versículo 2 y versículo 3. Si me lo pueden colocar en la nueva traducción viviente, y qué pena, en la nueva traducción viviente, ahí dice algo el salmista David. ¿Qué dice? Duro, 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 a ver. Versículo 3. Wow. David menciona lo que él ha experimentado desde su juventud y todos sabemos que desde muy joven, por causa de haber matado a un gigante, fue perseguido por el rey Saúl. Y dice, y tengo la espalda cubierta de heridas. ¿Y qué producen las heridas? Gracias. ¿Cuál es la raíz del enojo? El dolor. Ese dolor que tenemos ahí guardado y que leyendo un libro que llegó a mis manos, escrito por un psicólogo cristiano, dice que los dolores emocionales se convierten en dolencias físicas. ¿Cuántas veces David se preguntaría, ¿por qué? Si yo no hice nada malo, lo que hice fue matar, quitar un problema, ¿sí? De encima que tenía el pueblo de Israel. Y ahora, encima de todo, esta es la manera como me pagan, persiguiéndome. Todo el tiempo, no sé, los que estudiaron el tiempo con Dios el año pasado, antepasado, hacíamos un repaso, ¿no? No recuerdo cuántos, si fueron 13 años o 17 años. David fue perseguido por Saúl. ¿Se aguantaría usted eso? Difícil. Entonces, nuestras emociones, cuando no son expresadas y reprimidas, finalmente terminan convirtiéndose en dolores de cabeza, en dolores musculares, en dolores
Bueno, sí, artritis, bueno, tantas cosas. Y el mismo salmista, el mismo David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Eso está en el Salmo 32:3. Y entendía yo en el estudio de este mandamiento que esa actitud continua de ira que nosotros tenemos ahí, porque cuando la ira es reprimida es una actitud que está constantemente ahí, presente en la mente y en el corazón. Entonces, esa actitud constante de ira se considera como un asesinato. Dios lo considera así. ¿Por qué? ¿Contra quién estamos actuando nosotros? ¿Contra la persona que nos hizo daño? No, contra nosotros mismos. Wilma lo decía ahora en la oración. Perdónanos, Señor, porque no hemos podido cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? No hemos sabido cuidar nuestro cuerpo. Y entramos en una ansiedad y no descansamos bien, no dormimos bien. Bueno, en fin, muchas cosas que están autoflagelándonos. Y alguien decía por ahí que el cuerpo grita. ¿Ah? Lo que las emociones callan. ¿Sí? Por eso el consejo de la palabra de Dios es que nosotros no debemos aferrarnos al enojo. Dios es tan sabio y tan hermoso que Él no nos ha impedido enojarnos. Porque usted no encontrará en la Biblia que no diga eso, prohibido enojarse. No, Dios nos dio las emociones para expresarlas, pero saberlas expresar, ¿cierto? Sin embargo, Él dice, airaos, ahí nos está dando el permiso, ¿cierto? Expresen su emoción. Airaos, pero no pequéis. Eso está en Efesios 4, 26 y 27. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y también dice, ni deis lugar al diablo. Entonces eso quiere decir que si usted va a desbocar su ira, tiene que reprimirla. ¿Me hago entender? Porque en ese sentido es importante enfrentar la ira, ¿sí? Pero cuando yo reconozco que airado o airada yo puedo matar, yo puedo ofender, ¿qué tengo que hacer? Tengo que en ese momento controlarme y reprimirla, pero eso debe ser momentáneo, no debe ser un estilo de vida. Si yo quiero respetar la vida que Dios me ha dado, el cuerpo que Dios me ha dado, necesito tratar, o sea, reprimir esa ira, pero por un corto tiempo, poder trabajarla, decirle, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo sé que si en este momento la suelto, acabo, mato y como del muerto, dicen por ahí. Es la verdad. Yo sé cómo he reaccionado en momentos de ira, por eso en muchos años atrás, recién casada, que hice muchas cosas que no, bueno, una cosa que no era buena, entendí que tenía que poner el manejo de esa ira al control del Espíritu Santo. Gracias a Dios por mi madre, ella me enseñó eso. Si Dios nos creó, Dios nos ha dado también la oportunidad de poder saber controlarnos. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo y lo que se llama el dominio propio, no demonio propio. Porque cuando nosotros nos desfasamos en la ira y queremos desbocarnos, tenemos demonio propio. Yo lo digo porque a mí ya me pasó. Y entonces le dije, Señor, no me gustó lo que vi, yo necesito ser controlada por tu Espíritu Santo. Ayúdame, ¿sí? Y en momentos muy críticos que atravesé en medio de la separación, mis hijos estaban en plena adolescencia. Varias veces los tuve que coger y decirles, por favor, no quiero que me pregunten nada, no quiero que me digan nada. Yo no sé si ellos se acordarán, pero yo sí lo recuerdo. Porque había momentos en que ellos tenían preguntas, pero yo estaba muy mal. Ni yo misma sabía qué responderles. Yo misma estaba enfrentada a la depresión. Yo misma estaba enfrentada a los deseos de venganza, a los deseos de muerte, porque yo le deseé la muerte.
O sea, yo sé qué es eso, yo sé de lo que le estoy hablando. Entonces, por eso el Señor nos ha dicho que no matemos, ¿sí? Y porque nosotros necesitamos en nuestro interior trabajar en esa situación. En medio de la pandemia, usted sabe todo lo que pasó en los hogares. ¿Por qué? Porque nos tocó encerrarnos y enfrentar ahí como familia todo. En medio de la pandemia, yo tuve varias crisis. Y en una de esas Samuel me iba a obligar a hablar. No estoy hablando mal de él, estoy hablando de la realidad. Gracias a Dios por Albaluz que intervino y dijo, deje a mi mamá quieta, que mi mamá está herida. Y yo le dije, no quiero hablar porque yo sé que en este momento si hablo voy a hacer daño. Y él quería saber, él quería una respuesta, pero ni yo misma la tenía en ese momento. Y en medio del enojo que él tenía, pensó que yo me estaba haciendo la loca. Pero yo tuve que enfrentar ese momento de enojo y de ira. Aparentemente era una bobada. Yo decía, Señor, pero no entiendo por qué me enojé por eso. Algo tan sencillo, algo tan mínimo. Pero tuve que trabajar una semana. Yo le dije a ellos, déjenme plazo, necesito saber por qué estoy reaccionando de esta manera, porque yo misma no sé. Y tuve que durante esa semana decirle, por favor, Espíritu Santo, ilumíname, ¿por qué estoy actuando de esta manera? No entiendo. Una semana. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario reprimirla en un momento dado. Pero usted no se puede quedar para siempre reprimiendo ese momento. Usted tiene que buscar la solución. Y la solución siempre la vamos a encontrar ¿dónde? En Dios, en el poder del Espíritu Santo, en Dios, porque Él nos creó y Él sabe por qué actuamos de esa manera. Y sí, Dios me mostró varias cosas y después de manera personal hablé con Samuel, de manera personal hablé con Albaluz, les pedí perdón, pero entendí por qué era mi comportamiento. Habían miedos guardados, escondidos, que afloraron por una situación tan boba. Pero Dios permitió eso para escudriñar mi corazón y para que pudiera ver los temores que estaban ahí escondidos. Entonces, el enojo, quizás no solamente la raíz sea el dolor, pueden ser miedos que están escondidos, ¿no? Hacia el futuro. Pero Dios, gracias a Él, porque Él vino y murió y resucitó. Y por eso tenemos esperanza de ser libres. Usted no se aferre a eso, a decir, es que mi papá era así, es que mi mamá era así. Cuando yo empecé a estudiar, porque fue recién que me casé, empecé a estudiar esta parte del enojo. Yo empecé a darme cuenta de toda la herencia que tenemos nosotros como familia en el enojo, por parte de la familia de mi papá. Tengo varios familiares que estuvieron en la guerrilla, otros están con los paramilitares. Entonces imagínense esa herencia. Y Dios mismo, cuando me empezaba a examinar en eso, el Señor me recordaba, acuérdese que su papá, antes de conocerme a mí, ¿a dónde se iba a ir? A la guerrilla. Por eso estoy tan agradecida con Dios de que Dios nos haya encontrado, porque si no, ¿dónde estaría yo? En la guerrilla. Tenaz, ¿cierto? Entonces, cuando logramos entender esas raíces que tenemos generacionales, necesitamos empezar a trabajar con ellas y no decir, es que yo soy así, es que Dios me hizo así. No, Dios no nos ha hecho así, Dios nos ha hecho libres. Dios nos creó y por causa del pecado, sí, obviamente tenemos muchas arandelas que no teníamos que tener, pero para eso vino Cristo a la cruz, para recuperar la vida y para darnos vida en abundancia. Amén. Pero necesitamos entender eso y necesitamos trabajar en estas cosas que nos están autodestruyendo. Necesitamos una renovación en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea sanado. ¿Alguien sabe lo que dice 1 Corintios 3:17? Y mientras me va colocando ahí Efesios 4:23 y 24. Primera de Corintios 3, yo me lo sé de memoria, pero quiero que ustedes lo lean.
¿Qué dice 1 Corintios 3:17? Dios mío, ¿no lo encuentran? Duro, duro, léalo duro, Agustín. Ujú. El que destruye el templo de Dios, ¿qué pasará? Dios también lo destruirá, él dice en la Reina Valera. Y usted dirá, pero no, yo no me estoy destruyendo. Cuando usted reprime la ira o usted la desboca, cuando usted no sabe controlar sus emociones, en la frustración, en los miedos. Hoy me enfoco en la ira, porque es el tema de hoy. Pero cuando no logramos trabajar en eso, ¿sí? Los psicólogos lo llaman la inteligencia emocional. Cuando usted no logra trabajar en eso, usted se está autodestruyendo. Y si usted se autodestruye, Dios también lo destruirá a usted. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Efesios 4, 23 y 24. Pensé que ya me lo habían colocado. Ah, bueno, gracias. ¿Qué dice acá? Renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, queridos, necesitamos renovarnos, necesitamos renovación espiritual. Urgente, hoy usted le va a decir al Señor, he aprendido en esta Semana Santa que necesito respetar mi vida. Porque a veces nos hemos enfocado solamente en la aplicación de que, oiga, no matarás, y pensamos en cuchillos, pensamos en armas, pero nosotros mismos nos estamos matando, nos estamos autodestruyendo. Ahora voy a decirles rápidamente las señales de aquellas personas que tienen emociones reprimidas. Esto lo dicen los psicólogos. Perfeccionismo, deseo de controlar, duda y crítica constante a sí mismo, cinismo y crítica, promiscuidad. Las personas que tienen problemas sexuales, que son ansiosas, que nadie los puede saciar, es un problema del manejo de emociones reprimidas. Y también están aquellos que son como la olla de presión, explotan, ¿sí? Se aguanta, 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 y dice, uy, qué gente tan... Pero cuando usted explota, así como las ollas de presión, daña hasta el techo y todo. Daña todo lo que está a su alrededor. Entonces, hermanos, el consejo de la palabra de Dios es no se mate, no se autodestruya, busque ayuda. Si usted está sufriendo ese tipo de problemas, yo sé que tengo bastantes ocupaciones, pero acérquese, diga, pastora, necesito ayuda, yo lo puedo orientar. Usted necesita buscar de Dios, usted necesita ayunar, usted necesita la presencia del Espíritu Santo para manejar eso. Amén. Espero que estén despiertos. Número 2, ¿cómo son afectadas nuestras relaciones por el enojo? A ver, Dios nos hizo a nosotros seres relacionales y este sexto mandamiento tiene que ver con la honra a nuestro prójimo, ¿cierto? Somos todos seres relacionales acá. ¿Cómo son afectadas nuestras relaciones por el enojo? Quiero que ustedes me digan. ¿Están aquí? ¿Cómo son afectadas? A ver, ¿cómo se ha dado cuenta usted en su familia, en su lugar de trabajo, aún aquí, en las relaciones eclesiales? ¿Cómo se ve afectada su relación cuando alguien está enojado? Ofendemos. ¿Cómo? Se aleja, exacto. ¿Por qué? Porque no queremos que nos hieran. O nos da miedo herir. O reaccionar igual. Ajá, gracias. Desconfianza. Sí, muy bien, gracias. Bueno,
También nuestras relaciones son afectadas, y esto lo hablo mucho en los cursos prematrimoniales, porque no tenemos un buen manejo de lo que es la comunicación, el ciclo de la comunicación. Eso nos lo enseñan a nosotros desde que estamos en el colegio. Toda comunicación tiene un ciclo. Hay un emisor y hay un ¿qué? Y hay un receptor. Pero ¿qué sucede cuando conversamos nosotros en la casa? ¿Cómo trabajamos los problemas cuando estamos en casa, con la pareja o con los hijos? Escudriñese y usted se dará cuenta. Usted siempre es el que tiene la palabra, usted siempre es el que tiene la razón, usted se planta en su posición y solo es emisor, 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 y usted no es receptor. Y en el ciclo de la comunicación tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor, si esa comunicación es saludable. En ese ciclo de la comunicación no pueden haber ovnis. ¿Sabe qué es eso? Objetos voladores no identificados. Usted ya sabe todo lo que sucede cuando hay ese tipo de instrumentos que vienen, yo no sé de dónde, del demonio, y entonces vuelan las lociones, la vajilla, los vasos, los zapatos. Bueno, yo creo que ahora sí se despertaron, ¿no? Y se identificaron. Por favor, hay que hacer un buen manejo de la comunicación para que haya una buena relación. Queremos tener buenas relaciones, pero no tenemos buena comunicación. Y eso es otra de las cosas que también he tenido que luchar. Porque también entendí que por parte de la familia de mi mamá no hay esas buenas raíces. Nuestra vida es como un árbol. Nosotros tenemos raíces, pero necesitamos despojarnos de esas herencias. ¿Sí? ¿Qué me ha tocado hacer a mí? Pues ir hacia allá, hacia atrás, hacia ese pasado, para poder entender eso. ¿Por qué yo reacciono de esta manera? Es porque tengo unas raíces, pero yo necesito renunciar y rechazar esas raíces. El manejo de ese ciclo de la comunicación o los canales de comunicación muchas veces está contaminado. Usted dice una cosa y la esposa o los hijos entienden otra, o al revés. Y ahí son afectadas nuestras relaciones, porque obviamente si estoy comunicando algo y la otra persona entiende otra cosa, pues lo que surge es el enojo, la ira. También nuestras relaciones son afectadas cuando nos faltamos al respeto. Hay hogares donde ya no hay respeto. Y hay parejas o hay hogares donde he tenido que aconsejar, cuando ya no hay respeto, digo yo, realmente ahí ya no hay nada. Usted deja perder eso en su casa, en su relación con sus familiares. Usted tiene que luchar por no dejar perder eso. Porque cuando no hay respeto, ya no hay nada. No hay honra, no hay nada. Hay que considerar con respeto y con reverencia a la otra persona. Pero nosotros, ¿cómo somos? Decía mi mamá, somos como el embudo. Queremos lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. Pero Jesús puso el equilibrio y por eso en Mateo 7:2 está lo que es la regla de oro. ¿Saben lo que dice la regla de oro? Así como nosotros queremos que nos traten, así también nosotros debemos tratar a los demás. Como queréis que los hombres lo traten a usted, así también haga usted con ellos, ¿cierto? Pero cuando nos corresponde para el lado, nosotros decimos, ay no, pero ¿por qué esa persona fue así conmigo? Pero ¿por qué no se mira un poquito atrás? ¿Qué hizo usted antes? ¿Cierto? Exigimos respeto, exigimos honra, pero en las relaciones, ¿cómo somos nosotros? Examinémonos, ¿sí? Porque estamos matando al prójimo. Yo sé que usted no había visto ese mandamiento así, yo tampoco. Sí, pero cuando empecé a estudiarlo desde diciembre o antes de diciembre, entendí algunas cosas que no estaban claras para mí en este aspecto. También matamos cuando somos egoístas, cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay resentimiento, amargura, deseos de venganza. Ahí también estamos matando ¿a quién?
¿A quién? Al prójimo, a su pareja. Y necesitamos examinarnos cómo está nuestra relación. A veces las relaciones de la pareja se van deteriorando. Ya nos acostumbramos, se volvió una rutina y una monotonía. Y entonces ya pensamos que esa persona se tiene que aguantar como yo lo trato o como ella me trata. No. Hay momentos en que uno también se cansa y uno dice, ya no más. Necesitas examinarte. ¿Cómo está su relación ahí? ¿Cómo maneja usted el enojo? ¿Se aísla? Y en ese aislamiento, dice en la ceremonia matrimonial, hay peligro. Esos aislamientos son peligrosos. Porque mientras usted se aísla y siente que está castigando con su indiferencia a alguien, hay otra persona que va trabajando, ¿no? Y sabemos quién es el que está trabajando. Necesitamos que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y no darle lugar al diablo. Hay que traer el perdón, trabajar esa parte del orgullo, hay que humillarnos. ¿Cuántas relaciones de amigos, de pareja, de familia se ha dañado? ¿Por qué? Por el orgullo, por la hipocresía, por la vanidad, por la soberbia. Todos en la familia no son iguales, cada quien tiene un temperamento diferente. Y a veces hay algunos que siempre están perdonando, siempre están humillándose y el otro nunca se humilla. Por favor, no siga matando. Usted con sus actitudes está matando relaciones. Necesita trabajar el resentimiento, la amargura, los deseos de venganza. Todas esas cosas, en primer lugar, ofenden a Dios y en segundo lugar, quebrantan, rompen relaciones. Y al estar usted quebrantando eso, usted está matando. Dios nos dio su vida, ¿para qué? Para que nosotros cuidemos la vida y también seamos sus instrumentos para transmitir vida. Para eso fue que Dios nos dio la vida. También cuando nosotros dañamos las relaciones, cuando no hemos roto los patrones adquiridos, bueno, ya de eso les hablé, los patrones generacionales en la comunicación, o esos patrones generacionales en la venganza, ¿sí? Yo entendí eso. Yo antes era una persona muy amargada. Me costaba, de verdad lo digo, aún iniciando el pastorado, me costaba perdonar. ¿Cuándo se rompió eso? Cuando necesité que Dios me diera un hijo. Ahí se rompió eso. Y Dios me enseñó que la falta de perdón y la amargura era un pecado bien fuerte e impedía que Él escuchara mis oraciones. Ahí entendí eso. Pero eso es una herencia maldita por parte, en lo que yo he estudiado y analizado, por parte de los familiares de mi madre, ¿sí? Hay bastantes cosas ahí que necesitamos trabajar. También nosotros matamos relaciones cuando no controlamos nuestro temperamento. Los psicólogos hablan también de eso, incluso los cristianos. Hay diferentes clases de temperamento y hay unos que son bien fuertes ahí en esa parte de la ira. Usted no puede esconderse detrás de su temperamento y decir así soy yo. No, usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Eso que los psicólogos llaman debilidades del temperamento, cuando yo lo he enseñado a parejas o a personas, lo he dicho con claridad, esas debilidades son pecado delante de Dios. Porque si usted no lo reconoce como pecado, usted no va a tratar de trabajar en eso y cambiar, quitarlo. Usted dice, no, esto es una debilidad de mi temperamento, tengo otras fortalezas. No, necesita trabajar en eso también. Y tengo este último punto, cuando no le damos lugar al Espíritu Santo para que sane nuestro dolor. Cuando no soltamos el enojo, cuando lo reprimimos y lo abrazamos y lo consentimos y nos contentamos allí, ¿sí? Hay personas que, no sé, bueno, yo
Yo también lo tuve hace muchos años, muchas heridas y mucho dolor por años. Pero hay gente que se le muere un familiar y Dios mío, es difícil para ellos poder soltar eso, esa parte del luto. Yo sé que como humanos debemos hacerlo, debemos tener ese tiempo de luto, de llorar y bueno, pero hay momentos en que necesitamos soltar ese luto, soltar ese dolor, soltar esas heridas y darle lugar al Espíritu Santo para que traiga sanidad. De esa manera nosotros seremos multiplicadores de la vida. ¿De qué nos sirve que estemos celebrando hoy la resurrección de Cristo si vamos a seguir matando el resto del año? Esa es una reflexión. Si estamos felices hoy porque Jesús está vivo y Él rompió todas las cadenas y rompió todas aquellas cosas en la cruz del Calvario, ¿de qué nos sirve eso? Si yo hoy no salgo de aquí con una firme decisión de tener un cambio ahí a nivel personal, porque en la medida que yo trabajo dentro de mí, puedo reflejar eso con otras personas. Amén. Y tengo esta pregunta, ¿por qué nosotros queremos matar? Yo sé que usted dice, no, yo no quiero matar, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué queremos matar si Jesucristo vino a darnos vida? ¿Y qué más? Y vida en abundancia. Eso lo dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Satanás, que es el ladrón, él siempre viene a robar, a hurtar y a destruir. Yo no puedo estar del lado contrario al de Dios. Si estoy en la autodestrucción o estoy matando en mis relaciones, en mi familia, si no considero a mi esposa, a mis hijos, al esposo, si no considero a la suegra, a la nuera, a los nietos, si no considero eso, ¿cuántas personas están matando dentro de su propia familia y llevan una vida triste, una vida desesperada, dentro de su propia casa, como oraba Wilma? Los niños no se sienten seguros dentro de su propia casa. Examinémonos. Dios nos trajo aquí para que nosotros también podamos disfrutar de esa vida en abundancia. Voy a pedir que me apaguen las luces porque vamos a ver un video para este último punto. Y el último punto tiene que ver con el valor de la vida. En medio de una tarde lluviosa, José le hace una pregunta a su padre. Padre, ¿cuál es el valor de mi vida? Entonces, don Rafael, su padre, se detiene a mirarlo por unos minutos, luego va a un cajón de la casa y saca un pequeño cuadro de pintura y le dice: José, si quieres saber el valor de tu vida, toma esta pintura y ve al mercado. Si alguien pregunta el precio, no digas una palabra y levanta 2 dedos. El chico hace lo que su padre dice, va al mercado, deambula por ahí, y de repente se le acerca una anciana y le pregunta: ¿cuánto vale esta pintura? El chico no dice nada, simplemente levanta 2 dedos, y la mujer dice: bien, te ofrezco $2, y me la llevaré. José, sorprendido, corre de vuelta hacia su casa. Padre, en el mercado había una anciana que quería darme $2 por la pintura, pero no se la vendí. Bien, el próximo lugar al que quiero que vayas es a una tienda. Si alguien pregunta el precio, no digas una palabra y solo levanta 2 dedos. José, toma la pintura, va a la tienda y después de unos 20 minutos, un hombre de mediana edad con traje se acerca al chico y le dice: joven, ¿cuánto cuesta esta hermosa pintura? El chico no dice nada y levanta 2 dedos. El hombre entonces le dijo: te ofrezco $200 y me la llevaré. El chico sorprendido corre nuevamente hacia su casa y dice: padre, un hombre en la tienda quería comprar la pintura por $200, pero no se la vendí. El padre entonces respondió: bien, hijo, el último lugar al que quiero que lleves la pintura es a la casa coleccionista de pinturas.
entra con la pintura y si alguien pregunta el precio, no digas una palabra y levanta 2 dedos. José se va corriendo a la casa coleccionista de pinturas, entra y luego de unos minutos, un anciano que caminaba en el lugar, se le acercó. Cuando el anciano ve la pintura, salta y grita de emoción: «Dios mío, tienes la pintura que he estado buscando toda mi vida. ¿Qué quieres por ella? ¿Cuánto cuesta?». El chico no dice nada y levanta 2 dedos. El anciano respondió y le dijo: «Te ofrezco $200,000 y encantado me la llevaré». El chico no puede creerlo, salta sorprendido y lleno de emoción, corre hacia su padre. «Padre, hubo un anciano en la casa coleccionista de pinturas que quería darme $200,000 por la pintura». Don Rafael, al ver la emoción de su hijo, le dice: «¿Ves, hijo mío, comprendes ahora el valor de tu vida? La vida se trata de saber dónde te ubicas. Puedes decidir si quieres ser una pintura de $2 o una pintura de $200,000. Hay personas que te amarán tal y como eres, para quienes serás todo, y hay personas que te usarán como una mercancía, y para ellos no valdrás nada. Así que depende de ti, hijo mío, decidir el valor de tu vida». En este punto quiero pedir la colaboración de 3 personitas que me ayuden. Vengan aquí adelante, aquí al altar, porque quiero explicarles, ahorita hablamos del video, pero quiero explicarles por qué debemos valorar la vida y cómo debemos aplicar este mandamiento. Pensé que iban a venir todos, pero solamente necesito 3. ¿Por qué debo valorar la vida? Primero, porque la vida es el origen o la fuente de la vida. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué debo valorar la vida? Porque yo amo a Dios. Gracias. Porque yo amo a Dios y porque respeto sus órdenes y porque entiendo que Dios quiere lo mejor para mí. Por eso es importante valorar la vida, ¿cierto? Hemos entendido en medio de la enseñanza que no estamos valorando la vida. No hemos valorado nuestro cuerpo ni estamos valorando las relaciones, estamos dando muerte. Necesitamos aprender a valorar la vida. Pero quiero hoy rápidamente explicarles cómo poder aplicar este mandamiento. Hace muchos años leí un libro de un consejero cristiano que tuvo mucho éxito, creo que todavía vive, se llama Josh McDowell. Y de él aprendí una técnica que se llama las 3P. No son las 3P del tiempo con Dios, no, aclaro. Son 3P para poder aplicar. Con esta técnica usted puede enseñar los 10 mandamientos para su vida y para sus hijos. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esa técnica? Son 3P. La primera P, ¿qué dice? Duro. ¿Qué dice? Precepto. ¿Qué es un precepto? Precepto es una orden, es un mandato que se debe cumplir de manera obligatoria porque es una ley, es una norma. Esos son cada uno de los mandamientos. Esta P representa cada uno de los mandamientos que hemos recibido de Dios. O sea, no hay discusión, sí o sí, nos guste o no, necesitamos ¿qué? Cumplir esto. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y esa autoridad se llama Dios. Por esa razón, yo debo cumplir esa ley. Muy bien. Siguiente P, ¿cuál es? Principio. ¿Qué significa el principio? El principio es un origen, es la fuente, es la verdad fundamental
que orienta la conducta y que guía la acción de acuerdo con la fe en Cristo. Acuérdense que yo busco esto en el diccionario cristiano, ¿no? Este principio significa verdad fundamental que orienta la conducta y guía la acción de acuerdo con mi fe, con mi creencia en quién, en Dios o en Cristo, ¿cierto? Que es la autoridad que dio ese principio. O sea, de verdad que esto me ayudó a mí a entender y a poder enseñar a los niños y a los jóvenes cómo cumplir los mandamientos del Señor. Y número 3, la tercera P, ¿qué dice? Persona. Muy bien. ¿Qué es una persona? Es un individuo de la especie humano, es un humano individual compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Esa es una persona. Pero esta persona, esta P que está aquí de persona, se está refiriendo también no solo a la persona que va a cumplir el mandamiento, sino mucho más a la persona que es el legislador. ¿Quién es? Dios. Entonces, como autoridades de familia que somos, que Dios nos ha puesto como autoridades en la familia, como autoridades en la iglesia, como autoridades en la congregación, necesitamos entender que los preceptos o los mandamientos de Dios sí o sí hay que enseñarlos. No debemos dejar de enseñarlos, porque por haberse dejado de enseñar es que tenemos la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Los que estamos viendo como visión bíblica ya entendimos eso por la película que vimos, ¿no? Cómo en un proceso de la historia se fueron dejando esos lugares de importancia en la Biblia, en los colegios, en las entidades, y ahora está reinando otra cosa. Por eso necesitamos primero, ¿qué? Enseñar. Y eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Nuestro lema de legado, ¿cuál es? Hay que enseñarle a los hijos por la noche, por la mañana, cuando se acuesten, cuando se levanten, ¿cierto? Enseñar. Ahora, también en esta parte del principio, ¿cómo sé yo como papá, como mamá o como autoridad que estoy tratando de enseñar este mandamiento de no matar? ¿Cómo sé yo que ese precepto, que ese mandamiento se convierte en un principio? Porque nuestra meta debe ser esa. Por eso me pareció muy práctico la enseñanza de este hombre. Ese precepto no debe quedar solamente como precepto, como una orden de Dios. Ese precepto se debe cumplir en un principio. ¿Qué es un principio? Sí, pero esa verdad, ¿dónde está? En mi conducta. Esa verdad ya no se quedó solamente hablada, escuchada, sino que esa verdad ahora bajó a mi corazón y se convirtió en un estilo de vida. El principio tiene que ser, ¿cómo sé yo que se convierte en un principio? Cuando la persona, el joven, el niño ha entendido, oiga, sí, Dios quiere lo mejor para mí. Cuando yo le hablo, cuando yo no lo amenazo y digo, no, Dios quiere lo mejor para ti. Cuando hablo con Samuelito, estamos luchando ahí con la parte de la obediencia, ¿no? Yo le digo, papi, usted está ofendiendo a Dios. Porque es que a veces cuando nosotros enseñamos los mandamientos, enseñamos mal. Y lo que hacemos es decirle a los hijos, ¿sí vio la vergüenza que me hizo pasar allá? Esa no es la manera de enseñar. Detrás de todo principio hay una persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. El principio es una realidad cuando ya yo decido voluntariamente, lo que estamos aprendiendo en la escuela, cuando hay autogobierno. Y entonces nadie tiene que estar encima diciéndome, oiga, no mate, oiga, acuéstese temprano, oiga, no coma tal cosa, oiga, no tome gaseosa. ¿Cierto? Usted ya sabe qué es, usted ya sabe, ¿no? Las cosas en las que estamos luchando.
Cuando eso se convierte, cuando nosotros somos conscientes de que Dios nos ama y de que Dios quiere lo mejor para mí, y yo tomo la decisión, digo, sí, voy a obedecer, voy a hacer la dieta, me voy a acostar temprano, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto. ¿Por qué? No porque me están regañando, no porque me están amenazando, sino porque entiendo que es lo mejor para mí, que Dios me ama y que yo necesito tener un resultado y no consecuencias. Porque cuando no obedecemos las normas, las leyes, los preceptos de Dios, ¿qué tenemos como consecuencia? Lo malo, ¿cierto? Porque la consecuencia es lo malo que nos sucede por ignorar las leyes de Dios. Así como cuando usted se lanza al vacío y no tiene nada, ¿cierto? ¿Qué le ocurre? Se mata. ¿Por qué? Porque usted desafió una ley, la ley de la gravedad, porque usted la ignoró. ¿Listo? Entonces, no olvidemos como autoridades, como padres, como líderes, como personas que estamos orientando, porque sé que hay alguien que nos está siguiendo. Tenemos que enseñar que hay una persona detrás de ese principio que me ama, que quiere lo mejor para mí, que no quiere que me vaya mal en la vida y que por eso me dice, no matarás. ¿Me hice entender? Entonces, gracias. ¿Qué persona para usted le ha influenciado más en la vida con respecto a la enseñanza de los principios y valores? Piense. ¿Alguien quiere decir? Los papás, muy bien. Ellos son en primera instancia los que más nos ayudan. En la actualidad, muy bien, Wilma, la palabra. ¿Sí? Y ahí es donde podemos tener o tomar esa decisión, porque quizás usted puede decir, yo no tuve buen ejemplo en mi hogar, yo no tuve quien me enseñara los principios, pero cuando conocemos a Dios y conocemos la palabra, entonces ahí encontramos ¿qué? No solamente los preceptos, sino los principios que nos van a ayudar para tener una vida de honra al Señor, pero también de beneficio para mí. Amén. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Veíamos un video, ¿cierto? ¿Qué conclusión tiene usted de ese video con respecto al valor de la vida? ¿No entendieron nada del video? ¿Cómo? La ubicación, exactamente. ¿Dónde debo estar? Si usted se ubica en la cultura, hay varias canciones que transmiten cosas feas de la vida. ¿Sí? Hay una canción que dice, la vida no vale nada. Sí, así lo dice. Hay otra canción que dice, nadie es eterno en el mundo. Y usted sabe más, se puede saber más que yo. Ese tipo de canciones nos están educando de manera contraria, no a darnos el valor que nos da Dios en la vida, no a darle el respeto a la vida que tenemos que darle, sino ¿a qué? A hacer todo lo contrario, porque Satanás viene a hacer todo lo contrario. Él también tiene sus principios, él también tiene sus preceptos para poder fundar su reino y todo lo hace a base de mentiras. Y nosotros hemos creído esas mentiras. Pero anoche veíamos que nuestra vida es temporal o es eterna. Es eterna. Nosotros somos eternos, en el mundo o no en el mundo, somos eternos porque según Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, sea creyente o no, todos somos eternos. Y dependiendo de la decisión que tomemos, ¿dónde nos queremos ubicar? Esa es la despedida de esta enseñanza. Esa es la conclusión. ¿Dónde se quiere usted ubicar? Porque ya Dios nos dijo y ya Dios nos dio todo, ¿sí?
Él dio los mandamientos, pero Él también dio la restauración de ese mandamiento, porque la vida, el respeto por la vida, lo habíamos perdido por causa del pecado. Todo se degradó, pero cuando Jesucristo vino, murió y resucitó, le dio un nuevo valor a nuestra vida. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir viviendo como estábamos haciéndolo antes? Estábamos perdidos, decía Pablo, en nuestros delitos y pecados. ¿Vamos a seguir esa misma vida? Estamos dentro del evangelio, pero matándonos unos a otros, autodestruyéndonos. No, hoy como el día de resurrección, creo que la mejor celebración que podemos hacer es tomar la decisión correcta. No ubicarme conforme al pensamiento de la cultura, porque según la cultura nuestra vida no vale nada. Según la cultura, nosotros no fuimos creados a imagen de Dios, sino venimos del mono. Y yo no vengo de ahí. Yo no sé usted, pero yo no vengo de ahí. Yo soy muy hermosa. Pero sí necesitamos tomar hoy una decisión. ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿En la cultura? ¿En sus pensamientos? ¿En sus argumentos? ¿O nos vamos a parar en la palabra de Dios? Hoy tenemos que tomar una decisión, porque esta palabra no es simplemente una palabra porque sí, no. Usted tiene que tomar, antes de salir de aquí, tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión va a tomar usted con su cuerpo? ¿Qué decisión va a tomar usted con sus relaciones? ¿Qué decisión va a tomar usted con sus emociones? ¿Va a seguir autodestruyéndose? ¿Va a permitir que las emociones sigan controlando su vida? ¿Usted va a permitir eso? ¿Va a continuar matando a sus familiares con sus acciones, con sus iras, con sus arrebatos, con sus palabras? ¿Va a seguir haciendo eso? No, yo espero que no. Y quiero que usted cierre sus ojos y mientras cantamos esta canción, usted va a tomar esa decisión. Si usted toma la decisión hoy de respetar su vida, de valorar su vida, yo le pido que en la medida que tenga ese entendimiento, no lo haga por mí, hágalo por usted, por amor a Dios. Usted diga, Señor, yo me voy a colocar de pie porque de verdad quiero celebrar el día de resurrección de una manera diferente. Por eso les dije anoche, el enfoque de la resurrección hoy es diferente. Hoy es diferente. Siempre hemos prendido velitas aquí, hemos hecho otras cosas, pero hoy es diferente. Necesitamos darle el valor que Dios ya le dio a nuestra vida. Y mientras cantamos, piense en esto, porque podemos nosotros de verdad podemos nosotros cambiar nuestro estilo de vida. Sí es posible. Podemos controlar esos arrebatos de ira, sí es posible, por causa de que hay una fuente, la fuente de la verdad, en la cual nos podemos apoyar. Esa fuente es a través del río de la sangre de Jesús que fluye siempre. Y arrepiéntase de verdad, arrepiéntase de corazón. Cada uno sabemos de qué cosas necesitamos arrepentirnos ahora para poder cumplir con este mandamiento de no matar.